Me jubilé y compré una cabaña en el bosque para poder estar finalmente a solas con la naturaleza. Sin ruido, sin gente, solo el viento y las copas de los árboles. Entonces mi yerno llamó y dijo que mis consuegros se mudarían conmigo. Si no te gusta, regresa a la ciudad. No dije nada, pero dejé una sorpresa que pondría sus vidas de cabeza. Antes de continuar, suscríbete al canal La Furia de la Abuela y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Las llaves se sentían más pesadas de lo que deberían. Estaba parado en la oficina de bienes raíces de Rebeca, en la ciudad, sosteniéndolas mientras ella grapaba documentos que yo ya había olvidado. Fuera de la ventana, el viento de marzo empujaba plantas rodadoras por el estacionamiento. «Felicidades, señor Ramón». Rebeca sonrió como si me hubiera entregado el mundo. Tal vez lo había hecho. Oficialmente es propietario en el condado. El cheque de caja por $185,000 había salido de mi cuenta esa mañana. 40 años de turnos extra, vacaciones omitidas y almuerzos empacados. 4 décadas comprimidas en 6 cifras, ahora convertidas en 80 metros cuadrados de madera. Y soledad a 20 kilómetros de la civilización. Gracias. Guardé las llaves en mi bolsillo y estreché su mano. Mis dedos estaban más firmes de lo que esperaba. El viaje desde su oficina me llevó al oeste por la carretera 14, luego al norte por caminos que se hacían más estrechos con cada giro. El pavimento se convirtió en grava. La grava se convirtió en tierra. La señal del celular bajó de 4 barras a 2, luego a 1. Me detuve en un almacén general y compré café, pan, huevos y mantequilla. La empleada preguntó si estaba de visita. Viviendo, dije. Ella asintió como si yo hubiera dicho algo sabio. Los últimos 3 kilómetros subían a través de bosques de pinos tan espesos que el sol de la tarde apenas penetraba. Cuando la cabaña apareció en su claro, me orillé y apagué el motor. 4 alces pastaban a 50 metros del porche. Levantaron sus cabezas, estudiaron mi camioneta y luego continuaron comiendo. Uno sacudió una oreja para espantar una mosca. Me senté allí durante 5 minutos observándolos. Sin bocinazos, sin sirenas, sin voces filtrándose por las paredes del apartamento. La cabaña era exactamente como prometían las fotos. Troncos de cedro desgastados, techo de metal verde, chimenea de piedra. Pequeña sí, pero mía. Abrí la puerta y entré. El aire olía a savia de pino y humo de leña vieja. Una habitación principal con una pequeña cocina. Un dormitorio apenas lo suficientemente grande para una cama doble. Un baño con una ducha en la que tendría que entrar de lado. Perfecto. Descargué la camioneta lenta y metódicamente. Herramientas en el tablero sobre el banco de trabajo. Martillo, llaves inglesas, serrucho, cada uno en su lugar designado. Libros apilados en el estante por tema. Historia. Manuales de ingeniería. 3 novelas que había querido leer durante una década. La cafetera colocada en el mostrador donde la luz de la mañana la golpearía primero. Cada artículo colocado con intención, creando orden del caos de las cajas de mudanza. Para cuando terminé, el sol estaba bajando. Hice café demasiado tarde en el día, pero no me importó y lo llevé al porche. La mecedora que había comprado específicamente para este momento crujió bajo mi peso. Los alces se habían movido más profundo en el claro. Un halcón circulaba arriba montando las corrientes térmicas. Llamé a Berta. «Papá». Su voz se escuchó brillante e inmediata. «Estás ahí». «Lo conseguiste». «Firmé los papeles esta mañana», dije. «Estoy sentado en el porche ahora mismo mirando a los alces. Estoy tan orgullosa de ti». La calidez en su tono hizo que mi pecho se apretara. «Te ganaste esto». 40 años. Bebí un sorbo de café. 40 años soñé con mañanas donde bebería café y miraría la vida silvestre en lugar del tráfico de la autopista. «Te mereces cada momento de paz», ella hizo una pausa. «César ha estado tan estresado con el trabajo últimamente, a veces olvido cómo se ve la paz». Algo en la forma en que lo dijo me hizo pausar. «¿Todo bien?» «Oh, bien, ya sabes cómo es. Presiones de la gerencia media». Ella rió, pero sonó débil. «¿Cuándo puedo visitarte?» «Cuando quieras, cariño, lo sabes».
Hablamos por otros 10 minutos. Sus estudiantes, sus planes de jardín. Temas seguros. Cuando colgamos me senté a ver el sol pintar las montañas de naranja y púrpura. El café se había enfriado, pero lo bebí de todos modos. El teléfono sonó 1 hora después. Mis padres perdieron su casa. César ni siquiera saludó. Su voz tenía el tono plano que usaba para las llamadas de conferencia. Se mudarán contigo por un par de meses hasta que encuentren un lugar. Mi mano se apretó en el reposabrazos. Espera que, César, acabo de comprar este lugar. Apenas es por un par de meses hasta que encuentren algo. Compré este lugar para estar solo. Gasté todo mi retiro en... Entonces debiste haberte quedado en la ciudad. El viernes por la mañana te enviaré su hora de llegada. La línea se cortó. Me senté allí sosteniendo el teléfono mirando el claro donde habían estado los alces. Se habían ido. Animales inteligentes. Mis nudillos se habían puesto blancos en el reposabrazos. Me obligué a soltarlo. Flexionar mis dedos. Respirar. Adentro me serví otro café que no quería y me senté a la mesa de la cocina. De mi bolsillo de la chaqueta saqué una pequeña libreta y un bolígrafo. El tipo de libreta de ingeniería que había llevado durante 40 años. Papel cuadriculado para bocetos y cálculos. Comencé a escribir. No desahogo emocional. Preguntas. Estimaciones de tiempo. Evaluaciones de recursos. Las llaves de la cabaña estaban en la mesa junto a mi libreta. Hace 1 hora significaban libertad. Ahora significaban algo completamente diferente. Las recogí, sentí su peso, las dejé con cuidado deliberado. 40 años. Había sido el razonable, el pacificador, el hombre que se tragaba la inconveniencia para mantener la paz familiar. Ya no más. El amanecer entró por las ventanas de la cocina y me encontró todavía en la mesa. Tazas de café vacías formaban un semicírculo alrededor de mi libreta, que se había llenado de listas, diagramas, preguntas escritas y reescritas. No había dormido. No lo necesitaba. Mi mente se sentía afilada de una manera que no lo había estado en años. Enfocada. Cristalina. Operando con algo más limpio que el descanso. Hice café fresco y estudié mis notas. Luego limpié, cargué mi camioneta y conduje de regreso a la ciudad. La estación de guardabosques estaba a 20 minutos al oeste. Un edificio moderno diseñado para mezclarse con el paisaje. Adentro, exhibiciones educativas mostraban manadas de lobos territorios de osos patrones de migración de alces. Un guardabosques tal vez de 40 años con el rostro curtido de alguien que pasaba más tiempo al aire libre que adentro, levantó la vista de su escritorio. Le ayudo, acabo de mudarme desde la ciudad, dije. Compré un lugar cerca de la carretera 14. Hermosa zona, sonrió. Querrá tener cuidado con el almacenamiento de alimentos. Mucha actividad de osos en primavera. ¿Qué hay de los lobos? He oído que están de vuelta en la región. La reintroducción ha sido exitosa. Se puso de pie y se movió a un mapa en la pared señalando áreas marcadas con alfileres de colores. Generalmente son tímidos, pero tienen un sentido del olfato increíble. Pueden detectar presas o comida a kilómetros de distancia. ¿Usted caza? No solo curioso. Quiero estar preparado. ¿Inteligente? Me entregó un folleto. Mantenga su propiedad limpia. No deje atrayentes afuera a menos que quiera visitantes. Tomé notas cuidadosas en mi cuaderno de campo. Dirección del viento, territorios de manadas, patrones de comportamiento estacional. Le agradecí calurosamente. Mencioné de nuevo que era de la ciudad y que todavía estaba aprendiendo sobre la vida en la montaña. Cada palabra calibrada para sonar ingenua, preocupada exactamente lo que él esperaría de un recién llegado nervioso. De regreso en el pueblo encontré una tienda de suministros al aire libre del tipo con taxidermia en las paredes y estantes de equipo de camuflaje. La sección de cámaras estaba entre el equipo de caza y los sistemas de seguridad. Busco cámaras de vida silvestre, le dije al empleado. Quiero monitorear la actividad de osos cerca de mi propiedad.
Me mostró 2 modelos con activación por movimiento, visión nocturna, conectividad celular. Estas le servirán bien. Recibimos mucha gente queriendo vigilar su tierra. $340 pagué en efectivo. En la cabaña el miércoles por la tarde las instalé metódicamente. Una cubriendo la entrada del camino, una angulada hacia el porche delantero. Probé los sensores de movimiento, verifiqué la intensidad de la señal, ajusté posiciones, hasta que la cobertura fue perfecta. La parte de ingeniería de mi cerebro, 40 años, resolviendo problemas estructurales, encontró satisfacción en la precisión. Ocultar las cámaras lo suficiente para ser discretas. Posicionarlas para una captura óptima. Probar, ajustar, verificar. Ambas cámaras conectadas a mi teléfono con una barra de servicio celular débil, pero funcional. El jueves por la mañana conduje de regreso al pueblo. La carnicería estaba en una calle lateral, el tipo de lugar que servía a rancheros y restaurantes locales. Necesito 10 kilos de recortes de carne, dije. Vísceras, recortes de grasa para perros. El carnicero no parpadeó. Lo tiene. $45 por carne, envuelta en papel blanco, cargada en hieleras que había traído. El olor era inmediato y poderoso. Sangre. Grasa. Cruda. Carne. El jueves por la tarde me paré en el claro detrás de mi cabaña con las hieleras abiertas. El viento venía del oeste. Lo comprobé a la antigua mojando mi dedo y sosteniéndolo en alto. Caminé 30 metros desde la estructura contra el viento. Luego coloqué la carne en 3 pilas esparciéndola para maximizar la dispersión del olor. No al azar. Calculado. Lo suficientemente cerca para atraer depredadores al área. Lo suficientemente lejos para que se enfocaran en las pilas, no en el edificio. No estaba tratando de poner a nadie en peligro. Estaba tratando de educarlos. De regreso dentro de la cabaña me moví por cada habitación. Ventanas cerradas. Apagué la energía innecesaria. Puse el termostato al mínimo protegiendo mi inversión mientras preparaba mi trampa. Hice una pausa en la puerta, eché un último vistazo al espacio que había habitado por menos de 3 días y me fui sin dudarlo. El viaje a la ciudad me tomó 5 horas. Llegué a mi antigua casa justo antes de la medianoche. El lugar suburbano que aún no había vendido. Todavía parcialmente amueblado, pero vacío. Descargué mi camioneta, instalé mi computadora portátil en la sala, apoyé mi teléfono donde pudiera ver las transmisiones de la cámara. Luego esperé. El viernes por la mañana a las 10 en punto, un sedán apareció en la pantalla de mi teléfono. Leonardo y Graciela emergieron mirando alrededor con expresiones que reconocí incluso en la pequeña pantalla. Desagrado. Juicio. El micrófono de la cámara captó sus voces. Aquí es donde vive ahora Graciela, arrugó la nariz. Huele a pino y tierra. Al menos es gratis. Leonardo caminó hacia la cabaña. Nos quedaremos unos meses. Dejemos que César averigüe el siguiente paso. No veo por qué tuvimos que venir hasta acá. Graciela se detuvo. Se congeló. Leonardo. Lobos 3 formas emergieron de la línea de árboles al noroeste. Grises y marrones moviéndose con propósito cauteloso hacia las pilas de carne. No agresivos, no interesados en humanos. Solo hambrientos. Leonardo los vio, se puso blanco. ¡Sube al auto! ¡Sube al auto ahora! Corrieron. Graciela tropezó, se recuperó. La puerta del auto se cerró de golpe. El motor arrancó y la grava salió disparada mientras retrocedían salvajemente. Luego aceleraron por el camino de entrada. Los lobos, sin molestarse, continuaron hacia la carne. Cerré la computadora portátil y tomé mi café. Bebí un sorbo lento. 20 minutos después, mi teléfono sonó. ¿Qué hiciste? La voz de César había perdido su tono de negocios. Ahora era solo furia. Mis padres casi fueron atacados. Yo no hice nada, dije con calma. Te advertí que esta propiedad está en el desierto. Tú planeaste esto. Pusiste cebo para esos animales. César vivo en territorio de lobos. Los lobos viven aquí. Este es su hogar.
Tal vez debiste haber preguntado antes de asumir que podías usar el mío. Estás loco. ¿Vas a qué? Demandarme porque la vida silvestre existe en mi propiedad. Buena suerte con eso. Esto no ha terminado. No dije. Apenas está comenzando. Presioné finalizar llamada, dejé el teléfono con cuidado deliberado. Volví a mi computadora y abrí la grabación de nuevo, viendo a los lobos terminar la carne y desaparecer de vuelta en el bosque. Fuera de mi ventana en la ciudad, las montañas se alzaban en la distancia. En algún lugar allá arriba mi cabaña esperaba. Había estado planeando defensa, pero sentado allí viendo la grabación una vez más, me di cuenta de que algo había cambiado. Esto ya no se trataba de defensa. Pasaron 2 semanas antes de que César hiciera su siguiente movimiento. Pasé esos días estableciéndome en la rutina que había imaginado. Café en el porche al amanecer, viendo a los alces pasar por el claro, leyendo libros que había pospuesto por décadas. Pero la paz se sentía condicional ahora, como estar parado sobre hielo que podría romperse. Revisaba mi teléfono más de lo que quería. Mantenía las transmisiones de la cámara abiertas en mi computadora. Escuchaba vehículos en el camino de tierra. Mediados de abril trajo tardes más cálidas y las primeras flores silvestres serias. Estaba partiendo leña cuando sonó mi teléfono. Berta. Papá, por favor. Su voz se quebró en la segunda palabra. Estaba llorando. César me mostró la grabación de los lobos. Eso podría haber sido mucho peor. Dejé el hacha y caminé al porche. Berta, cariño, los lobos viven en estas montañas. Yo no creé esa situación. Le advertí a César que esta no era una vivienda apropiada para sus padres. Pero sabías que venían. Podrías haber hecho algo para hacerlo más seguro. El guión era obvio. Cada frase sonaba ensayada, entrenada. Mi hija convertida en su mensajera. Compré esta propiedad para la soledad, dije manteniendo mi voz nivelada. Nadie preguntó si estaba dispuesto a recibir huéspedes, pero estoy dispuesto a reunirme con Leonardo y Graciela para discutir opciones. ¿Lo estás? La esperanza inundó su tono. De verdad me reuniré con ellos en el pueblo, terreno neutral. Hablaremos. Después de colgar me quedé viendo las nubes moverse sobre las montañas. Ella realmente creía que estaba ayudando. Eso lo hacía peor. 2 días después conduje al pueblo para la reunión. Había pasado ambas noches preparando, investigando precios de alquiler comparables para propiedades rurales, imprimiendo 3 copias de un contrato de alquiler estándar, a corto plazo, revisando conceptos básicos de ley de propiedad. Practiqué mi presentación en el espejo de la camioneta esa mañana, probando diferentes frases hasta que encontré el equilibrio correcto. Firme pero no hostil. Claro, pero no frío. La cafetería estaba en la calle principal, pequeña y local. Mesas de madera, fotografías de paisajes, en las paredes grandes ventanas, dando al tráfico peatonal de la mañana. Llegué 15 minutos antes y elegí mi posición cuidadosamente. Mesa cerca de la ventana, espalda a la pared, vista clara de la entrada. Dentro del alcance de la cámara de seguridad que había visto sobre la caja registradora. Pedí café negro y esperé. Leonardo y Graciela llegaron exactamente a tiempo. César debe haberlos llevado, probablemente estacionado cerca, entrenándolos sobre qué decir. Entraron sin pedir nada, se sentaron frente a mí como si los hubiera convocado a la corte. Hola, Leonardo. Graciela. ¿Te gustaría un café? Leonardo ignoró la pregunta. Ramón, esto ha durado suficiente. Necesitamos esas llaves. Hoy. No estamos aquí por café, añadió Graciela. Estamos aquí porque la familia se supone que ayuda a la familia. Saqué el contrato de alquiler de mi carpeta y lo deslicé sobre la mesa. El papel hizo un sonido suave contra la madera. Lo alineé perfectamente con el borde de la mesa y lo toqué una vez con mi dedo índice. Estoy de acuerdo, por eso preparé una propuesta. Leonardo miró hacia abajo, luego hacia arriba, su rostro enrojeciendo. Un contrato de alquiler. Nos estás cobrando alquiler tasa de mercado para una propiedad amueblada en esta área. Un 200 mensuales. Contrato de 6 meses. Términos estándar.
¿Quieres dinero de tu propia familia? Su voz subió. Otros clientes miraron. De gente que no tiene a dónde ir. Graciela se inclinó hacia adelante, su expresión herida. Nunca pensé que fueras este tipo de persona, Ramón. Avaro. Simplemente avaro. Me puse de pie, recogí mi carpeta y levanté mi taza de café para llevarla a la barra. Hábito. Cortesía. El tipo de gesto que me separaba de la gente que esperaba ser servida. Entonces supongo que no tenemos un acuerdo. Tendrán que buscar vivienda alternativa. No puedes simplemente... ¿A dónde se supone que...? Leonardo Medio se levantó de su silla. Ese no es mi problema a resolver. Buenas tardes. Asentí al barista en mi camino de salida. En la camioneta me senté por un momento con las manos en el volante, respirando constantemente, dejando que la adrenalina se asentara. Luego arranqué el motor y conduje a casa. Esa noche mi teléfono se convirtió en un arma apuntada hacia mí desde múltiples direcciones. La primera llamada llegó alrededor de las 6. La prima Linda. Alguien con quien no había hablado en 3 años. Ramón, soy Linda. Escuché que has estado teniendo algunas dificultades. ¿De parte de quién César me llamó? Está preocupado por ti. Dijo que estás aislado en las montañas actuando extrañamente. La estrategia se reveló completamente. Estaba construyendo una narrativa plantando semillas con cada miembro de la familia que podía contactar. Linda, estoy bien, me retiré a las montañas. Eso no es extraño. Ese es un plan que he tenido por años. Dijo que hubo un incidente con animales salvajes y te negaste a ayudar a sus padres. Esa es una versión interesante de los eventos. Gracias por verificar, Linda. Estoy bien. Terminé la llamada y miré el teléfono. 20 minutos después, un ex colega. El mismo guión, diferente voz. César había contactado expresando preocupación por el estado mental de Ramón. La tercera llamada llegó a las 8:30, Berta de nuevo. Los has avergonzado, no llorando ahora, enojada. En público. ¿En qué estabas pensando? Les ofrecí una solución justa. La rechazaron. Un contrato de alquiler, papás son familia, los padres de César. Y este es mi hogar, mi retiro. Mi único lugar de paz que compré con dinero que ahorré por 40 años. César tenía razón. Has cambiado. Te has convertido en alguien que no reconozco. Las palabras aterrizaron como ella había querido. Mantuve mi voz tranquila, controlada incluso cuando algo se rompió dentro de mi pecho. Tal vez lo he hecho. O tal vez todos los demás lo han hecho. Y yo finalmente lo estoy notando. La línea se cortó. Me había colgado. Me senté a la mesa de la cocina con mi teléfono en la mano, viendo la oscuridad asentarse sobre las montañas. 3 llamadas en una noche, todas diciendo lo mismo. Ramón es inestable, peligroso, irrazonable. El aislamiento que había buscado estaba siendo utilizado como arma, convertido en evidencia de declive mental. César ya no estaba tratando de tomar la cabaña, estaba tratando de destruir mi credibilidad primero, hacerme parecer incompetente, poner a la familia en mi contra para que nadie creyera mi versión de los eventos. Estrategia clásica. Aislar al objetivo. Controlar la narrativa. Atacar cuando estén indefensos. Abrí mi computadora y comencé a escribir. Señor David, abogado. Envié el correo a las 9:47 esa noche. Palabras cuidadosas. Lenguaje factual. Sin emoción filtrándose. Necesitaba consejo legal sobre presión familiar, sobre propiedad, reclamos potenciales, protección de activos. Incluí lo básico. Mi edad, valor de la propiedad, situación familiar. Y 3 preguntas específicas sobre leyes de la tercera edad y planificación patrimonial. Luego me serví un bourbon, un vaso 2 dedos sin hielo. No era un bebedor empedernido, pero esta noche lo merecía. El porche estaba frío para abril, pero me senté ahí de todos modos, viendo las estrellas emerger sobre las montañas. En algún lugar allá abajo, César estaba planeando su próximo movimiento.
Yo pretendía estar varios pasos adelante. La mañana llegó con un correo esperando. David había respondido a las 7:15. Podía reunirse el jueves por la tarde en su oficina en el pueblo. Honorarios 300 por hora. Confirmé la cita inmediatamente. Durante los siguientes 3 días organicé documentación. Mi experiencia en ingeniería me sirvió bien. Todo etiquetado, fechado con referencias cruzadas. Escritura de la propiedad en una carpeta. Documentos de compra en otra. Diagrama del árbol genealógico mostrando relaciones. Línea de tiempo escrita de eventos comenzando con la primera llamada de César. Transcripciones de conversaciones telefónicas clave de mis notas detalladas. Impresiones del contrato de alquiler que Leonardo había rechazado. Para el jueves por la mañana tenía un portafolio de cuero lleno de evidencia que podía construir un caso tan sólido como cualquier cimiento que hubiera diseñado. El miércoles por la tarde sonó mi teléfono. Berta. Papá. Su voz sonaba débil, agotada. Siento haberte gritado después de lo de la cafetería. Solo estoy agotada. Entiendo, cariño. Esto ha sido difícil para todos. César está tan estresado. Ha estado tratando de ayudar a sus padres desde que Leonardo perdió todo ese dinero. Me quedé muy quieto. Perdió dinero. ¿Qué pasó? Oh, ¿no sabías? Leonardo estaba jugando póker en línea. Perdió $47,000 en 6 meses. Por eso perdieron la casa. Era la hipoteca para las deudas de juego. $47,000. El número colgó en el aire como humo. Esa es una cantidad sustancial. Con razón César ha estado bajo presión. Sí, y sigue hablando de soluciones. Sobre cómo si pudiéramos simplemente, reorganizar los activos familiares. Ella estaba hablando más rápido ahora, el estrés anulando la precaución. Mencionó algo sobre poner tu cabaña en un fideicomiso familiar para que pudiera beneficiar a todos eventualmente. Para tu planificación patrimonial, ¿sabes? Y el valor de la propiedad probablemente ya subió desde que la compraste en marzo. Cada palabra era una pieza encajando en su lugar. Un fideicomiso familiar. Esa es una idea interesante. ¿Cuándo sugirió esto César? Hace unas semanas dijo que sería bueno para propósitos fiscales cuando tú... Bueno, en el futuro. Realmente no entiendo cosas de planificación patrimonial. Yo tampoco. Por eso estoy consultando a un abogado esta semana. Solo para asegurarme de que todo sea correcto. ¿Un abogado? Su voz se afiló. Papá. Es necesario, a mi edad con una propiedad que vale tanto, sí. Es lo responsable. Después de colgar agregué 6 páginas de notas a mi documentación. El juego de Leonardo. El esquema de César, disfrazado de planificación patrimonial. La línea de tiempo de la desesperación impulsando la agresión. El jueves por la tarde conduje al pueblo y estacioné frente a la ferretería en la avenida principal. La oficina de David ocupaba el segundo piso, letreros profesionales, tráfico peatonal constante, edificio bien mantenido. Observé durante 5 minutos evaluando. Luego tomé mi portafolio y entré. David tenía unos 50 años, curtido por el clima con la manera directa de alguien que había crecido en un rancho antes de que la escuela de leyes cambiara su camino. Su oficina tenía muebles de madera, libros de leyes, título enmarcado y una ventana con vista a la calle principal. Presenté mi documentación en secuencia. Papeles de propiedad, diagrama familiar, línea de tiempo, evidencia. Cada documento entregado en el momento apropiado. David tomó notas. Hizo preguntas aclaratorias. Tenía respuestas preparadas. Señor Ramón, tengo que decir que esta es la admisión más organizada que he visto en años. Ha documentado todo. 40 años en ingeniería de construcción. La documentación previene disputas. En este caso lo va a proteger significativamente. Se reclinó golpeando su bolígrafo contra el escritorio. Aquí está mi evaluación. Su yerno está intentando establecer bases para afirmar que usted es incompetente o necesita supervisión. La campaña de desprestigio, las historias sobre comportamiento peligroso, estos
Son preliminares para un reclamo potencial de tutela. Tutela, quitarme mis derechos legales, es una táctica no siempre exitosa, pero puede atar sus activos en la corte por meses mientras argumentan que no puede manejar sus asuntos. La solución es probar concluyentemente que usted está manejando sus asuntos competentemente, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Cuál es el siguiente paso fideicomiso? En vida revocable con un administrador independiente. Seré franco, costará alrededor de $2,400 en honorarios legales, pero lo hace esencialmente intocable. El fideicomiso posee la propiedad, no usted personalmente, así que la presión familiar se vuelve legalmente irrelevante. Hágalo. ¿Qué tan pronto podemos tenerlo listo? 2 semanas. Redactaré los documentos. Usted revisará y firmará. Lo registraremos adecuadamente. Después de eso, su propiedad está protegida. La reunión duró 90 minutos. Cuando salí el sol estaba más bajo, pero me sentía más claro de lo que me había sentido en semanas. Siguiendo el consejo de David, conduje a la biblioteca pública en lugar de ir a casa. Elegí una terminal de computadora en la esquina espalda a la pared hábito y accedí a los registros de propiedad, bases de datos públicas que había navegado antes durante mi carrera, permisos de construcción, gravámenes, servidumbres. Ingresé la dirección de Berta y César y descargué su historial hipotecario. La línea de crédito sobre el valor de la vivienda me golpeó como agua fría. $35,000. Fechada hace 8 meses. Autorización de firma única, solo el nombre de César. Imprimí los documentos con manos que no temblaban, pero querían hacerlo. Los agregué a mi carpeta. Conduje de regreso a la cabaña en silencio. Esa noche llamé a David desde el porche. David, encontré algo. La casa de mi hija tiene una línea de crédito de $35,000 que ella no conocía. Sacada por su marido, sí. Hace 8 meses. Los registros de propiedad lo permiten bajo ciertas condiciones. Pero ocultarlo a un cónyuge. Ese es un asunto diferente. Ella lo ha descubierto ya. No. No estoy seguro de cuándo o si debería decirle. Esa no es una pregunta legal, Ramón. Esa es una pregunta familiar. Pero desde una perspectiva legal, esta información explica su motivación. Probablemente está usando su esquema de la cabaña para cubrir deudas existentes. Después de colgar, me senté a mi mesa de la cocina y esparcí todo. Notas del abogado a la izquierda, comunicaciones familiares en el centro, descubrimientos financieros a la derecha. La deuda de juego de $47,000 de Leonardo llevó a la línea de crédito de $35,000 de César para cubrir parte de ella, lo que llevó a la presión financiera, lo que llevó al esquema para adquirir mi cabaña y eventualmente liquidarla por efectivo. Todo conectado. Saqué un blog legal y comencé a trazar líneas entre hechos relacionados, circulando puntos clave, escribiendo preguntas. ¿Puede David investigar la legalidad de la línea de crédito? ¿Tiene Berta recurso legal? ¿Cuándo informar a Berta? ¿Cómo protegerla sin alienarla más? Mi teléfono vibró. Mensaje de David. Documentos del fideicomiso, listos el lunes para revisión. Respondí. Estaré allí. Luego hice una nota final al pie de mi blog. César está acorralado. Los animales acorralados atacan. Prepárese para la escalada. 3 semanas después, un lunes por la mañana a principios de junio, conduje a la oficina de David para la firma del fideicomiso. El portafolio a mi lado contenía 3 semanas de registros financieros organizados, estados de cuenta bancarios, cuentas de retiro, avalúos de propiedad, documentación de inversión. Todo consolidado, etiquetado, listo. El asistente de David tenía los documentos esperando en la mesa de conferencias. 3 páginas en total, cada línea de firma marcada con una pestaña amarilla. Leí cada página mientras David respondía correos en su escritorio, dándome tiempo. El fideicomiso en vida revocable lo designaba a él como administrador independiente. Activos totales $290,000.
La cabaña, mis fondos de retiro, todo lo que había construido en 40 años. La provisión crítica estaba en la página 17. Berta hereda solo si está divorciada de César o si César firma una renuncia legal de reclamos a la propiedad. Esta provisión aquí, dijo David, uniéndose a mí en la mesa la herencia condicional para Berta. Usted entiende que esto podría crear conflicto familiar. El conflicto ya existe. Esto solo la protege de ser explotada a través de mi propiedad. Si César descubre esta estructura de fideicomiso, probablemente reaccionará agresivamente. Déjalo, todo aquí es legal. No tiene bases para desafiar. La expresión de David era de conocimiento. Bases legales y drama familiar son cosas diferentes. ¿Está preparado para que él escale? He estado preparándome desde marzo. Por eso estamos sentados aquí. Sonrió levemente. Justo. Ejecutemos estos documentos. Mi firma fue firme en cada página. El notario asistente de David, profesional y eficiente, aplicó su sello con precisión practicada. El sonido que hizo fue satisfactorio. Integridad estructural, edición legal. Escribí un cheque por $400 y salí con copias de todo en un sobre sellado. El resto de esa semana trabajé a través de mis instituciones financieras metódicamente. Cada llamada telefónica siguió el mismo patrón. Identificarme. Solicitar formularios de cambio de beneficiario. Explicar la estructura del fideicomiso. Confirmar documentación. Tengo su solicitud de cambio de beneficiario. El administrador de la cuenta de retiro dijo, está eliminando a su hija como beneficiaria. No estoy designando a mi fideicomiso en vida revocable como beneficiario primario. Mi hija hereda a través del fideicomiso. Puedo preguntar por qué está haciendo este cambio, protección de activos y planificación patrimonial. Tengo preocupaciones sobre reclamos de terceros. Entendido. Procesaremos esto dentro de 5 días hábiles. Me gustaría confirmación por correo electrónico también, por favor. Por supuesto. ¿Hay algo más? Sí. Anote en mi archivo que este cambio se hizo voluntariamente con asesoría legal. Estoy documentando mi competencia para todas las decisiones financieras. Una pausa. Eso es inusual, pero agregaré esa anotación. Para el viernes, cada activo que poseía estaba protegido dentro de la estructura del fideicomiso. Mantuve una lista de verificación en mi mesa de la cocina, marcando cada tarea completada con satisfacción. 2 semanas después, Berta llamó. Papá César ha estado tan raro últimamente. Su voz sonaba débil, agotada. Preguntando sobre tus finanzas si has actualizado tu testamento. Dejé mi café con cuidado. He hecho algo de planificación patrimonial. Es responsable a mi edad. Lo sé, pero se enojó mucho cuando mencioné que estableciste un fideicomiso. Lo llamó una traición. ¿Por qué tu planificación patrimonial lo traicionaría? No es su herencia. Mi mano se apretó en el teléfono. Berta, le dijiste detalles sobre el fideicomiso, solo mencioné que estableciste uno. No pensé que fuera un secreto. ¿Lo es? No es un secreto, solo privado. ¿Qué dijo César exactamente? Dijo que estás sacando a la familia y siendo manipulado por abogados. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué le importa tanto? Esa es una muy buena pregunta, cariño. Una que probablemente deberías hacerle directamente. Después de colgar, llamé inmediatamente a David. César sabe sobre el fideicomiso. Su respuesta fue inmediata. ¿Qué tan pronto puedes obtener una evaluación médica? Al día siguiente, estaba reparando la barandilla del porche, cuando el auto de César llegó rápido por el camino de entrada rociando tierra y grava. Saltó, no cerró la puerta correctamente y irrumpió hacia mí. Con calma dejé mis herramientas, recuperé mi teléfono, comencé a grabar video. Me paré en la parte superior de los escalones del porche, 6 escalones arriba, dándome posición elevada. César tuvo que acercarse cuesta arriba, mirándome hacia arriba. Sostuve el teléfono a la altura del pecho. Lente, obviamente, apuntando a él. César, estás en mi propiedad sin invitación. Estoy grabando esta conversación. No me importa tu grabación. Su rostro estaba rojo, movimientos agresivos.
Estableciste algún esquema legal para robarle a tu propia hija. El fideicomiso protege mis activos y asegura que Berta herede apropiadamente. Es completamente legal. Apropiadamente. ¿Qué significa eso? A menos que se divorcie de mí. ¿Eso es lo que realmente quieres? No. El fideicomiso asegura que mi propiedad no esté sujeta a reclamos de terceros. Eso es planificación patrimonial estándar. Terceros. Soy familia tu yerno. Eres el esposo de mi hija. No tienes reclamo legal sobre mi propiedad. El fideicomiso simplemente formaliza esa realidad. Su voz subió más alto. Veremos sobre eso. Conseguiré un abogado. Impugnaré esto. Me aseguraré de que nunca veas a Berta de nuevo. Estás amenazando con aislar a mi hija de mí, porque protegí mi propia propiedad. Eso es interesante. Para el registro esto no ha terminado. Entonces sal de mi propiedad. Dad. Ahora o llamaré al sheriff por allanamiento. Irrumpió de regreso a su auto. El motor rugió, la grava salió disparada mientras retrocedía salvajemente y aceleraba por el camino. Dejé de grabar, revisé el video inmediatamente, rostros visibles, audio claro, amenazas documentadas. Lo subí a la nube y envié una copia a David con el asunto evidencia confrontación hostil. Esa noche escribí un informe detallado del incidente. Fecha hora lo que se dijo. Sin testigos, desafortunadamente, pero el video capturó todo. La respuesta de David llegó en 1 hora. Continúe documentando todo. Considere evaluación médica para prevenir desafíos de competencia. Espere represalias. Se están quedando sin opciones. Llamé a la clínica de la Dr. Sassar. Patricia a la mañana siguiente. La recepcionista preguntó si algo específico motivó la solicitud. Tengo 67 años. Soy dueño de propiedad y quiero documentación de que estoy sano y competente. Planificación preventiva. La cita fue programada para el lunes siguiente. Me senté a mi mesa esa noche revisando el video de la confrontación, viendo la rabia de César desarrollarse en la pequeña pantalla. Su máscara había caído completamente cuando el dinero fue amenazado. Cada palabra grabada, cada amenaza documentada. Mi teléfono vibró. Correo de David. Buen pensamiento sobre el aval médico. Probablemente intentarán servicios de protección para adultos a continuación. Manual estándar para estas situaciones. Manténgase delante de ellos. Escribí de vuelta. Ya programado. Cita la próxima semana. Antes de cerrar la computadora miré la foto enmarcada de Berta joven en la repisa. 8 años le faltaban los dientes frontales, riéndose de algo que yo había dicho. Me pregunté cuánto daño colateral crearía esta guerra antes de que terminara. El lunes por la mañana me encontró en la clínica de la doctora Patricia 15 minutos antes. El edificio médico era moderno, de un solo piso, eficiente. Llené el papeleo solicitando copias de todos los resultados de pruebas y evaluaciones. Cuando la doctora Patricia me llamó, expliqué directamente. Tengo 67, poseo propiedad. Y quiero documentación médica base probando mi competencia física y mental. Era una mujer aguda en sus 50, con la competencia curtida de alguien que había practicado medicina rural por décadas. Su expresión mostró comprensión. Ya veo. Desafortunadamente he encontrado situaciones como esta antes. Hijos adultos a veces desafían la competencia de los padres para ganar control de activos. Eso es exactamente lo que estoy previniendo. ¿Puede proporcionar una evaluación escrita detallada? Absolutamente. Realizaré pruebas cognitivas integrales y proporcionaré una carta formal. Para propósitos legales. Correcto. Quiero documentación que pueda sostenerse en la corte si es necesario. Entonces seamos minuciosos. El examen tomó 90 minutos. Presión arterial. Reflejos, análisis de sangre. Luego pruebas cognitivas. Examen del estado mental. Dibujo del reloj. Ejercicios de memoria. Me pidió dibujar un reloj mostrando las 3:15.
Lo dibujé con precisión. Me pidió recordar 3 palabras: manzana, mesa, centavo, y recordarlas después de 5 minutos. Recordé las 3. Me pidió contar hacia atrás desde 100 de 7 en 7. Lo hice con precisión. Cuando terminó, la doctora Patricia escribió notas en su computadora. Luego imprimió una carta con el membrete de la clínica. El señor Ramón está mentalmente competente, físicamente sano, totalmente capaz de manejar sus propios asuntos y tomar decisiones independientes con respecto a su propiedad y finanzas. Paciente alerta, orientado cognitivamente intacto, sin signos de demencia, confusión o capacidad disminuida. La firmó, aplicó el sello de la clínica, me entregó tanto la carta como copias de todos los resultados. $240 por la evaluación extendida. Pagué con tarjeta de crédito, anotando la transacción cuidadosamente para mis registros. 2 días después estaba en mi cobertizo, organizando herramientas, cuando un sedán desconocido se detuvo. Una mujer de aspecto profesional, en sus 40, emergió llevando una tableta y una carpeta oficial. Señor Ramón, soy Margarita, de Servicios de Protección para Adultos. Estoy aquí con respecto a una queja presentada sobre su bienestar. El destello de ira fue inmediato, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Una queja? ¿De quién? No puedo revelar eso durante mi evaluación inicial. Puedo entrar, por supuesto. ¿Le gustaría café? No, gracias. Esta es una visita de bienestar estándar. La dejé entrar, puerta sostenida, abierta, transparencia. Debo decirle de antemano, estoy involucrado en una disputa de propiedad con miembros de la familia. Sospecho que esta queja es parte de ese conflicto, no preocupación genuina sobre mi bienestar. Aprecio su honestidad. Realizaré mi evaluación objetivamente. Si la queja es infundada, documentaré eso. Margarita caminó por la cabaña con su tableta documentando todo. La cocina estaba limpia, organizada, facturas pagadas y archivadas sistemáticamente. Refrigerador abastecido con comida fresca, baño ordenado, dormitorio ordenado, sin peligros de seguridad, sin signos de negligencia o confusión. ¿Tiene alguna dificultad manejando tareas diarias, cocinando, limpiando, pagando facturas? Ninguna dificultad en absoluto. He vivido solo desde que me retiré. Manejo todo independientemente. La queja menciona preocupaciones sobre su estado mental. Ha experimentado problemas de memoria, confusión o dificultad para tomar decisiones. Recuperé la carpeta de mi escritorio. Tuve una evaluación médica integral hace 2 días, específicamente para abordar esta preocupación. Ella leyó la evaluación de la doctora Patricia cuidadosamente. Esto es muy completo y reciente. La mayoría de la gente en su situación no tiene documentación médica actual. Anticipé acusaciones falsas. Quería evidencia lista. Eso es pensamiento bastante estratégico, señor Ramón. 40 años como ingeniero, creo en planificar con anticipación. También proporcioné estados de cuenta bancarios recientes mostrando manejo financiero responsable y copias de mis documentos de fideicomiso, probando planificación patrimonial sofisticada. Margarita tomó notas extensas. Su comportamiento profesional permaneció neutral, pero reconocí el patrón en sus preguntas. Había visto esto antes: explotación familiar, disfrazada de preocupación. 3 días después, el abogado David obtuvo copias de la queja oficial a través de canales legales. La leí en mi mesa de la cocina lentamente, completamente, múltiples veces. César y Leonardo habían firmado como co-querellantes. Las acusaciones eran específicas y completamente falsas. Reclamo. Ramón amenazó a miembros de la familia con armas. Falso, nunca he poseído armas de fuego. Reclamo exhibe comportamiento paranoico, incluyendo cámaras de seguridad en todas partes. Las cámaras existen para protección legítima de propiedad después de amenazas reales. Reclamo rechaza atención médica. Falso, acababa de completar una evaluación integral. Reclamo lucha con tareas básicas y toma decisiones financieras irracionales. El fideicomiso era planificación sofisticada, no irracional. Graciela proporcionó una declaración de apoyo.
afirmando que los puse en peligro con animales salvajes. El incidente del lobo de marzo, ahora torcido en evidencia de incompetencia. La queja solicitaba evaluación psiquiátrica obligatoria y posibles procedimientos de tutela. Mi mandíbula se apretó mientras leía. Mis nudillos se pusieron blancos agarrando las páginas. No solo estaban atacando mi propiedad. Estaban atacando mi autonomía, mi competencia, mi libertad. Esto era guerra. 10 días después de la visita de Margarita llegó la notificación oficial. Caso de servicios de protección para adultos cerrado. Queja determinada infundada. El informe de Margarita declaraba claramente sujeto es competente viviendo independiente y seguramente sin evidencia de explotación, negligencia o capacidad disminuida. Evaluación médica reciente confirma salud cognitiva y física. La queja parece motivada por disputa de propiedad familiar en lugar de preocupaciones genuinas de bienestar. Ninguna acción adicional justificada. Creé una nueva carpeta etiquetada APS queja falsa evidencia y archivé todo sistemáticamente. La queja original con acusaciones falsas. El informe de evaluación de Margarita, carta de cierre del caso. Mi evaluación médica. Fotografías de mi cabaña bien mantenida. Mi refutación escrita a cada reclamo falso, con evidencia de respaldo. La carpeta se unió a la creciente colección en mi estante. Estaba construyendo un archivo de caso integral. Mi teléfono sonó. David. Ramón, encontré algo. Leonardo y Graciela han estado usando la dirección de tu cabaña para algo. Los registros públicos muestran correo siendo enviado allí a sus nombres. Esto podría ser fraude postal o robo de identidad. Necesitamos investigar inmediatamente. Miré por la ventana al buzón junto al camino. No había pensado en revisar correo dirigido a personas que no viven aquí. Voy para allá ahora. Tomé las llaves de mi camioneta preguntándome qué más estaba a punto de descubrir. Tomé mis llaves y conduje por el largo camino de entrada al buzón. Cuarto de milla de camino de tierra polvo levantándose detrás de la camioneta en el calor de la tarde. Agosto hacía que el aire brillara sobre el suelo. El buzón era de aluminio estándar, en un poste desgastado rodeado de hierba alta. Me puse guantes antes de abrirlo. No quería mis huellas dactilares en correo que no era mío. 3 sobres todos dirigidos a Leonardo o Graciela en la dirección de mi cabaña. Departamento de Servicios Familiares. Cooperativa de Crédito. Administración del Seguro Social. Fotografié cada sobre cuidadosamente con mi teléfono. Frente reverso, matasellos visibles, fechas claras. Luego los coloqué en una bolsa de evidencia plástica que había traído específicamente para este propósito y conduje de regreso a la cabaña. David respondió al primer timbrazo. Ramón, encontré algo significativo. Leonardo y Graciela han estado usando tu dirección para correspondencia oficial. ¿Con qué propósito? Fraude de beneficios, posiblemente. Están recibiendo correo de servicios sociales y han abierto una cuenta bancaria usando la dirección de tu cabaña, pero tu grabación de cámara prueba que no viven allí. Eso es un crimen federal. No fraude postal, fraude de beneficios, potencialmente robo de identidad, si afirman tener tu permiso. Estamos hablando de años en prisión federal si son procesados. Miré la bolsa de evidencia en mi mesa de la cocina. Entonces lo reportamos. No estoy encubriendo criminales solo porque están relacionados con mi yerno. Entendido. Prepararé el paquete de evidencia y contactaré a la oficina del fiscal. Ramón, esto cambia todo. Una vez que se presenten cargos federales, su credibilidad está destruida. Bien. Tal vez finalmente enfrenten consecuencias por sus acciones. La semana siguiente se movió rápidamente. Compilé evidencia con la misma precisión que había traído a 40 años de proyectos de ingeniería. Grabación de cámara de seguridad mostrando la única visita breve de Leonardo y Graciela en mayo. Facturas de servicios públicos probando que no había ocupantes adicionales, los registros de correo, mi declaración jurada de que nunca di permiso para usar mi dirección. David envió todo al fiscal federal auxiliar Jaime, en la División de Crímenes Económicos.
Jaime me llamó 3 días después. Señor Ramón, el abogado David, proporcionó evidencia convincente de fraude de beneficios usando la dirección de su propiedad. Nunca di permiso para que usaran mi dirección. Tengo grabación de cámara probando que no viven aquí. He revisado la grabación. Está claro que visitaron una vez brevemente y nunca regresaron. ¿Cuánto tiempo ha estado llegando correo a sus nombres basado en matasellos? Al menos 6 semanas. Eso establece patrón. Combinado con solicitudes de beneficios reclamando residencia, tenemos suficiente evidencia para investigación federal. Seré franco. Esto probablemente resultará en cargos criminales. No estoy tratando de arruinar sus vidas, pero no permitiré que mi propiedad sea usada para fraude. Está haciendo lo correcto al reportar esto. Lo manejaremos desde aquí. Mientras David investigaba el fraude de Leonardo y Graciela, descubrió algo más en los registros públicos. La casa de César y Berta tenía 3 pagos de hipoteca perdidos, $8,400 en atrasos. Aviso de incumplimiento archivado. Primer paso hacia la ejecución hipotecaria. Ramón. Esto explica su desesperación, dijo David cuando llamó. Estaba contando con tu cabaña para resolver su crisis financiera. Me senté a mi mesa de la cocina procesando esto. Su propia casa está en riesgo. Hay una opción no convencional que necesito mencionar. Podrías comprar la deuda incumplida. Los bancos venden préstamos morosos con descuento a compañías de cobro. Te convertirías en el acreedor, pero anónimamente a través de una LLC. César nunca lo sabría. Las implicaciones se asentaron sobre mí lentamente. Eso me daría ventaja completa. Sí, pero también es éticamente complejo. Controlarías si tu hija conserva su casa. Déjame pensarlo. Caminé por mi propiedad esa tarde rodeando la cabaña siguiendo la línea de árboles considerando. Si compraba la deuda, controlaría el futuro de César. Ese era poder que nunca había querido. Pero si el banco ejecutaba a Berta, perdería su casa. Ella era inocente en todo esto. A la mañana siguiente llamé a David. Hazlo. Compra la deuda. Pero Berta no puede saber todavía, no hasta que pueda explicar todo. La transacción tomó una semana. $31,000 de mis ahorros a una firma intermediaria que compró la deuda y creó Mountain Holdings LLC conmigo como propietario beneficiario. César recibió notificación de que su préstamo había sido vendido, pero ninguna información sobre el nuevo acreedor. Archivé el recibo de transferencia en una carpeta etiquetada simplemente ventaja. Para mediados de agosto mi posición se había transformado completamente. Leonardo y Graciela enfrentaban investigación federal. La deuda hipotecaria de César estaba secretamente bajo mi control. Cada intento de manipulación estaba documentado. Mi propia propiedad y activos eran legalmente intocables. Pero no sentí triunfo, solo cansancio. Esto se suponía que sería un retiro pacífico. En cambio, se había convertido en guerra donde mis oponentes me forzaron a contraatacar. Me senté en mi porche al atardecer, las carpetas de evidencia apiladas a mi lado, y tomé mi decisión. Berta merecía saber la verdad. Toda. Merecía entender lo que su esposo había hecho, en qué peligro estaba su casa, de qué la había estado protegiendo su padre. Saqué mi teléfono y escribí: «Cariño, tenemos que hablar. Puedes venir a la cabaña este fin de semana solo tú. Es importante». Su respuesta llegó 10 minutos después. «¿Está todo bien? Me estás preocupando. Todo está bien conmigo, pero hay cosas que necesitas saber sobre tu situación financiera. Cosas que César no te ha dicho. ¿Qué cosas, papá, me estás asustando?» No por mensaje, en persona. El sábado por la tarde haré almuerzo. César tiene un viaje de trabajo este fin de semana. Puedo ir el sábado. Perfecto. Solo tú. Esta conversación es entre nosotros. Está bien. Estaré allí alrededor del mediodía. Dejé el teléfono y miré las montañas oscureciéndose contra el atardecer. Mañana me prepararía. El sábado le diría a mi hija cuán mal había traicionado su confianza a su esposo. La verdad no sería fácil. Ella podría no creerme inicialmente,
Podría estar enojada, pero había guardado estos secretos suficiente tiempo. La mañana del sábado llegó con claridad cristalina. Desperté temprano nervioso de una manera que no había estado a lo largo de todo este conflicto. Enfrentar a César requería estrategia. Enfrentar a mi hija requería algo más difícil, honestidad que la lastimaría. Limpié la cabaña, ya limpia pero necesitaba actividad. Preparé ensalada de pollo para sándwiches, su favorita de la infancia. Organicé la carpeta de evidencia en la mesa de la cocina donde ella se sentaría. Su sedán apareció alrededor de las 11:30. Polvo, siguiéndola en el camino. Ella emergió luciendo cansada, preocupada. La encontré en el porche y la abracé. Estaba tensa. Comenzamos con café y charla pequeña. Su trabajo de enseñanza, el clima, cualquier cosa menos la conversación real. Pero la carpeta en la mesa seguía atrayendo sus ojos. Finalmente, papá. ¿Qué está pasando? Tus mensajes me asustaron. Tomé aire. Cariño, hay cosas sobre tu situación financiera que César no te ha dicho. Cosas serias. Ella rió nerviosamente. ¿Qué? Olvidó pagar una tarjeta de crédito. A veces se distrae. Tu casa está en ejecución hipotecaria. 3 meses de pagos de hipoteca perdidos. El banco estaba a punto de tomar tu hogar. Su rostro se drenó de color. Eso no es posible. Pagamos la hipoteca. César lo maneja en línea cada mes, eso es lo que te dijo. Aquí está lo que realmente sucedió. Deslicé el aviso de incumplimiento sobre la mesa. Ya lo leyó lentamente, manos comenzando a temblar. Esto dice que el préstamo fue vendido a Mountain Holdings LLC. ¿Quién es ese? Ese soy yo. Bueno, técnicamente una compañía que poseo a través de mi abogado. Compré tu deuda del banco. Compraste nuestra hipoteca. El shock transformó su expresión. ¿Por qué lo harías? ¿Cómo puedes tiditra? ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de que el banco ejecute y tú pierdas tu hogar, yo controlo la deuda. Tú y César me deben a mí, ahora no al banco. Se puso de pie, abruptamente, la emoción subiendo. Esto es una locura. ¿Por qué no simplemente me dijiste que la hipoteca estaba atrasada? ¿Me hubieras creído? ¿O César lo habría explicado? Necesitaba ventaja para protegerte de lo que viene después. Dejé que eso se asentara. Luego continué. Hay más. Hace 8 meses, César sacó una línea de crédito sobre el valor de la vivienda por $35,000 contra tu casa. Eso no es verdad. Ambos tendríamos que firmar para eso. Deslicé los documentos sobre la mesa. Bajo ciertas circunstancias, un cónyuge puede asegurar esto. Aquí está su firma. ¿Dónde está la tuya? Ella examinó los papeles, manos temblando mucho ahora. Nunca firmé esto. Nunca he visto este papeleo. 35,000. ¿A dónde se fue? Mejor suposición, cubriendo algunas de las deudas de juego de Leonardo. ¿Recuerdas que me dijiste que Leonardo perdió 47,000 en póker en línea? César estaba tratando de arreglar el problema de su padre, usando nuestra casa como garantía sin decirme. Sí, y cuando eso no fue suficiente, cuando mi esquema de la cabaña falló y no pudo obtener más dinero, simplemente dejó de pagar tu hipoteca. Sugerí que comiéramos. Ella inicialmente se negó. ¿Cómo puedes pensar en comida ahora? Pero insistí suavemente. Necesitábamos un descanso antes de las siguientes revelaciones. Los sándwiches sabían a polvo. Pero comimos de todos modos. Después le mostré el resto, sistemáticamente, cronológicamente. La grabación de la confrontación amenazante de César en mi porche. La queja falsa donde trató de hacerme declarar incompetente. El fraude postal federal de Leonardo y Graciela usando mi dirección. Cada pieza de evidencia presentada cuidadosamente con fechas y contexto. Ella escuchó inicialmente a la defensiva. César no haría eso, luego dudosa. ¿Estás seguro de que estos documentos son reales? Finalmente, a medida que la evidencia se volvía abrumadora, devastada. Cuando le mostré la queja donde su esposo trató de quitarle los derechos legales a su padre, se rompió.
no lágrimas suaves. Sollozos desgarradores que sacudían sus hombros. La dejé llorar. No ofrecí lugares comunes, solo me senté presente. Cuando pudo hablar fue a través de lágrimas. ¿Cuánto tiempo has sabido piezas desde mayo? Todo desde julio. Ella me miró con dolor e ira. Meses. Has sabido por meses que mi matrimonio es una mentira. Que estoy en peligro financiero y no me dijiste encontré sus ojos. Si te hubiera dicho en mayo sin pruebas, ¿me hubieras creído? ¿O César te habría convencido de que yo era paranoico vengativo exactamente lo que él ya estaba diciendo? Su voz bajó más tranquila sabiendo que tenía razón. No lo sé. Probablemente no. Por eso esperé. Por eso reuní evidencia. Para que supieras que la verdad era real, no solo la opinión de tu padre. Rellené su café, empujé el azucarero hacia ella. Le gustaba muy dulce cuando estaba estresada, un detalle de la infancia. Eventualmente tuve que presentar la elección. Tienes una decisión que tomar y necesitas tomarla pronto. ¿Qué decisión? ¿Quedarte con César o dejarlo? No haré esa elección por ti. ¿Cómo puedo posiblemente decidir eso ahora mismo? Tienes hasta el final de agosto. Eso es aproximadamente una semana. Porque agentes federales van a arrestar a Leonardo y Graciela dentro de 2 semanas por fraude. Cuando eso suceda, todo se vuelve público. César será interrogado. Tu matrimonio será noticia en un pueblo lo suficientemente pequeño donde todos conocen a todos. Ella estaba abrumada. Es demasiado. No puedo pensar. Si dejas a César, solicitas el divorcio, te proteges legalmente. Perdonaré la deuda hipotecaria de tu casa. La poseerás libre y clara. Te ayudaré a reconstruir. Me estás sobornando para dejar a mi esposo. Te estoy ofreciendo un salvavidas. Si lo tomas es tu elección. Pero entiende si te quedas con él. No puedo protegerte de lo que viene. Horas después, reunió sus cosas agotada. La acompañé a su auto llevando una carpeta de copias de documentos. Antes de entrar, se volvió. ¿Alguna vez pensaste en lo que esto me haría saber todo esto? Cada día desde que me enteré por eso, construí un caso tan fuerte para que supieras que no estaba exagerando. No sé si puedo perdonarte por esperar tanto. Entiendo, pero prefiero tenerte enojada conmigo por esperar que destruida porque no supiste a tiempo para protegerte. Necesito tiempo para pensar. Tienes una semana. Después de eso todo avanza contigo o sin ti. Ella me miró con ojos agotados. No sé en quién confiar ya. Confía en los documentos. No mienten. La gente sí. Ella condujo sin mirar atrás. Me quedé en el camino viendo hasta que su auto desapareció, preguntándome si acababa de perder a mi hija o salvarla. 5 días después, miércoles por la mañana, estaba bebiendo café en el porche cuando sonó mi teléfono. David, está sucediendo ahora. Agentes federales están ejecutando órdenes de arresto para Leonardo y Graciela. Pensé que deberías saber. Dejé mi café con cuidado, no celebrando, solo reconociendo. Gracias por decirme. Pasó 1 hora. Luego mi teléfono sonó de nuevo. Berta, su voz temblorosa. Papá César acaba de recibir una llamada. Sus padres fueron arrestados por agentes federales. Algo sobre fraude. ¿Tú? Estuviste involucrado en esto, tomé aire. Reporté crímenes a las autoridades apropiadas. Lo que sucedió después fue el sistema de justicia haciendo su trabajo. Largo silencio, luego en voz baja. Necesito llamarte de vuelta. La línea se cortó. Me senté de nuevo mirando las montañas preguntándome si mi hija alguna vez me perdonaría por poner esta cadena de eventos en movimiento. Dentro de 3 horas César llamó gritando. «¡Tú hiciste esto! ¡Ah! ¡Tú los entregaste! Destruiste a mi familia». Permanecí en silencio dejándolo agotarse. «Tus padres cometieron crímenes federales usando mi propiedad». Lo reporté. Eso es lo que hacen los ciudadanos respetuosos de la ley. Se lo diré a todos. Me aseguraré de que sepan que orquestaste esto, que eres vengativo y cruel. Adelante. Tengo documentación de cada crimen que cometieron. Mi abogado estará feliz de compartirlo públicamente.
David había conducido a mi cabaña específicamente para este momento. Le pasé el teléfono. Sr. César, soy David, asesor legal de Ramón. Su voz era profesional, medida final. Sus padres cometieron crímenes federales. Mi cliente cumplió con su deber cívico al reportar esos crímenes a las autoridades. Cualquier intento de difamarlo resultará en acción legal inmediata. ¿Entiende, Click? César había colgado. El viernes por la tarde César intentó vender la casa que compartía con Berta, necesitando desesperadamente efectivo para la defensa legal de sus padres para su propia supervivencia. Pero la búsqueda de título reveló el problema. La hipoteca estaba en incumplimiento y era propiedad de Mountain Holdings, LLC. Su agente explicó que no podía vender sin la aprobación del titular del gravamen. César llamó a David en pánico. Su firma posee mi hipoteca. ¿Cómo es eso posible? Mi cliente compró su deuda incumplida a través de canales legales. Usted fue notificado hace semanas que su préstamo fue vendido. Necesito vender esta casa. Mis padres necesitan abogados. Por favor. La respuesta de David fue calmada. Mi cliente está dispuesto a discutir términos. Recibirá oferta formal dentro de 24 horas. El sábado por la mañana un mensajero entregó una carta certificada. Adentro oferta formal mía a través de la firma de David. Términos: perdonaría toda la deuda hipotecaria. 35,000 de saldo restante más. 8,400 en atrasos. Condonación total de deuda de 43,400. Condiciones. César debe firmar papeles de divorcio sin reclamos de activos. Debe firmar renuncia legal renunciando a cualquier reclamo a mi propiedad, patrimonio o activos. Debe firmar declaración jurada reconociendo que no tenía derecho legal a usar mi cabaña o involucrarme en sus problemas financieros. Plazo 72 horas. Si se negaba, ejecutaría inmediatamente. Perdería la casa de todos modos, sin nada ganado. César llamó a Berta, trató de convencerla de luchar contra esto con él. Su respuesta, que supe más tarde, fue simple. Ya solicité el divorcio ayer. Firma los papeles, César. Se acabó. El lunes por la mañana César apareció en la oficina de David. David lo describió más tarde desaliñado, sin afeitar ojeras, bajo sus ojos, manos temblando. Firmó cada documento: acuerdo de divorcio, renuncia de propiedad, declaración jurada. Cuando terminó, preguntó en voz baja: ¿puedo al menos quedarme con la casa? La respuesta de David fue práctica. Una vez que el divorcio sea final, la casa será escriturada a Berta, libre y clara. Necesitará encontrar otro alojamiento. César se fue sin otra palabra. Esa misma tarde mi teléfono sonó. Berta. Su voz era diferente todavía, herida todavía, procesando, pero más fuerte. Papá, firmé los papeles de divorcio. Lo dejo. No puedo quedarme en esa casa. Demasiados recuerdos. ¿Puedes ayudarme a encontrar algo cerca de ti? Quiero empezar de nuevo. El alivio me inundó. No triunfo, solo profundo alivio. Por supuesto, cariño. Te encontraremos algo perfecto lo suficientemente cerca para visitar lo suficientemente lejos para tu independencia. Estás decepcionado de mí por no ver lo que era antes nunca. Confiaste en alguien que amabas. Eso es lo que hace la gente buena. Él traicionó esa confianza. Eso está en él, no en ti. Su voz se quebró ligeramente. Gracias. Necesitaba escuchar eso. Eres mi hija. Estoy orgulloso de ti por tomar la decisión difícil. Eso requiere fuerza real. Después de colgar, salí al porche. Me senté en la mecedora que había comprado para el retiro. Por primera vez en meses, simplemente me senté quieto sin planificar crear estrategias o preocuparme. La tarde estaba clara. Alces pastaban en el claro. Las montañas se alzaban eternas en la distancia. Me mecí lenta, rítmicamente, y me permití sentir el peso levantándose. No ido completamente. Berta todavía necesitaba sanar. El divorcio necesitaba finalizar. Leonardo y Graciela todavía necesitaban sentencia. Pero levantándose, el peligro inmediato había terminado.
Mi hija estaba a salvo. Mi propiedad estaba segura. Casi terminado. Solo un capítulo más por escribir. Aquel donde averiguamos cómo se ve la paz realmente. 2 semanas después me senté en un tribunal federal asistiendo a la audiencia de sentencia de Leonardo y Graciela. No tenía que estar allí. El fiscal no requirió mi presencia, pero necesitaba ver esto hasta el final. Leonardo y Graciela se pararon ante el juez, luciendo disminuidos en su atuendo de corte federal. Su abogado había negociado un acuerdo de culpabilidad, declaraciones de culpabilidad para reducir cargos a cambio de sentencias más ligeras. El juez revisó su historial criminal ninguno y sus edades. Luego la evidencia de su culpa, que era abrumadora. Señor y señora Leonardo y Graciela se han declarado culpables de fraude de beneficios. La corte acepta su acuerdo de culpabilidad. La voz del juez era firme. Quiere ser claro sobre la severidad de sus acciones. Explotaron sistemas diseñados para ayudar a ciudadanos en necesidad genuina. Sí, su señoría, dijo Leonardo en voz baja. 2 años de libertad condicional supervisada, 45,000 en restitución, y multas prohibición permanente de programas de beneficios federales y estatales. Se reportarán mensualmente. Cualquier violación resulta en prisión inmediata. ¿Entienden? Sí. Su señoría, dijeron al unísono. Son afortunados de evitar la prisión. No desperdicien esta oportunidad. Despedidos. Mientras salía del tribunal, Leonardo captó mi mirada a través del vestíbulo, un momento de reconocimiento mutuo. Miró hacia otro lado. Primero derrotado. No sentí triunfo, solo cierre. Berta me dijo más tarde que César se mudó a un pequeño apartamento eficiente en un área más barata de la ciudad. Tomó pertenencias mínimas, lo que cupiera en su auto. Lo vi una última vez, cuando vino por sus cosas, dijo ella. Parecía un extraño no enojado, solo vacío. Firmó los papeles finales de divorcio sin una palabra y se fue. El divorcio se finalizó a mediados de septiembre. Berta legalmente retomó su apellido de soltera. Con mi ayuda, encontró una pequeña casa de 2 dormitorios, a unos 15 minutos de mi cabaña. Era modesta pero encantadora. Construcción más vieja, necesitaba actualizaciones, pero tenía buenos cimientos y una vista de las montañas. Proporcioné el pago inicial como regalo. Berta aseguró una hipoteca por el resto usando sus ingresos de enseñanza y su propio crédito excelente. También consiguió un puesto de 3er grado en la escuela primaria local, comenzando inmediatamente. La ayudé a mudarse pasando un fin de semana pintando habitaciones y armando muebles. Trabajo simple pero profundamente significativo, reconstruyendo nuestra relación a través de actos prácticos de servicio. Sanar no fue lineal para Berta. Algunos días era optimista sobre su nuevo comienzo. Otros días estaba enojada con César, con ella misma, incluso conmigo por no decirle antes. Escuché sin defenderme, entendiendo que necesitaba procesar un duelo complejo. Caímos en una rutina cenas de domingo juntos, alternando entre su lugar y el mío. Durante una cena, mientras picábamos verduras juntos en su nueva cocina, ella preguntó: ¿Crees que volveré a confiar en alguien? ¿Volver a casarme? Dejé mi cuchillo. Honestamente no lo sé, pero eso está bien. La confianza no es algo que se supone que des libremente a todos. Se gana lentamente a través de acciones consistentes a lo largo del tiempo. Cualquiera que valga la pena tener en tu vida entenderá eso. Ella sonrió, pequeña pero genuina. ¿Cuándo te volviste tan sabio? No soy sabio, solo soy lo suficientemente viejo para haber cometido errores y aprendido de ellos. En una tarde fresca de finales de septiembre, Berta condujo a mi cabaña para cenar. Cocinamos juntos nada elegante, solo espagueti y ensalada, y comimos en el porche a pesar del clima refrescante. Mientras el sol se ponía pintando las montañas en naranja y oro, una pequeña manada de alces emergió de la línea de árboles para pastar en mi claro. Nos sentamos en mecedoras a juego. Había comprado una segunda después de que ella se mudó cerca y observamos en cómodo silencio. Luego Berta dijo en voz baja: Gracias, papá, por todo.
por luchar por mí incluso cuando no lo entendía, por ser paciente mientras averiguaba las cosas. La emoción apretó mi garganta. No necesitas agradecerme. Eres mi hija. Siempre lucharé por ti. Lo sé, pero quiero hacerlo. Podrías haberte alejado protegido solo a ti mismo. No lo hiciste. Esa nunca fue una opción. Familia significa que nos protegemos mutuamente, incluso cuando es difícil. Siento no haberte creído antes. No te disculpes por ser leal a tu matrimonio. Eso habla bien de ti. Ella sonrió genuinamente por primera vez en meses. Mira ese gran alce macho. Es magnífico. Ese es mi favorito. Lo veo casi todas las tardes. Le devuelvo la sonrisa. Bienvenido al vecindario, cariño. Conocerás a todos los visitantes regulares. Ya me encanta aquí. Esto se siente como hogar. Es hogar para ambos ahora. Más tarde, después de que Berta se fue, permanecí en el porche, meciéndome lentamente viendo la última luz desvanecerse del cielo. Pensé en marzo comprando esta cabaña llena de esperanza para un retiro pacífico, luego teniendo esa paz amenazada por el ultimátum de César. El viaje de marzo a septiembre se sintió como años, pero lo navegué sin perderme, sin volverme cruel, sin abandonar mis valores. Protegí lo que importaba usando ley y estrategia, en lugar de represalias e ira. Mi hija estaba a salvo construyendo una nueva vida cerca. Mi propiedad estaba segura, mi autonomía intacta. Los antagonistas enfrentaron consecuencias apropiadas, pero no fueron destruidos más allá de la recuperación. Podían reconstruir si elegían mejores caminos. Mientras las estrellas aparecían sobre las montañas, me permití una pequeña sonrisa. Esto es lo que había querido todo el tiempo. Tardes tranquilas, vida silvestre, aire de montaña, y ahora mi hija lo suficientemente cerca para compartirlo. No el retiro que había planeado, sino mejor, porque fue ganado a través de integridad en lugar de suerte. Me puse de pie, estiré mi espalda. No era joven después de todo, y caminé adentro para llamar a Berta solo para decir, buenas noches. Solo porque podía, solo porque ella estaba allí. Y estábamos bien. La puerta de la cabaña se cerró suavemente. Las montañas permanecieron silenciosas testigos. La paz ganada con esfuerzo y profundamente apreciada se asentó sobre la propiedad como la noche de septiembre. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.